Esta historia es una historia alternativa a Dragon Ball, un What If si lo preferís. Y aquí vamos con la película de, ¿qué hubiera pasado si Goku era traicionado? Sin más que decir, comencemos. Durante muchos años, he estado en contra de esta teoría, porque en sí, va en contra de absolutamente todo lo que es Dragon Ball. Como todo lo que son los personajes, no tenía ni el más mínimo sentido alguno. Y me enferma que hasta día de hoy, sea una de las teorías más populares de YouTube. Con algunos vídeos, muy mal editados y escritos por cierto, alcanzando los millones de visitas, una tremenda locura. Pero, recientemente, me he dado cuenta de algo con esta teoría. De que, a pesar que es una idea pésima, porque no tiene sentido y que los personajes nunca actuarían de esa forma tan cringe y edgy en el canon, no era realmente por todos esos fanfics escritos por niños obesos de 12 años, que me daba asco esta teoría, sino porque nadie, y ya sé que suena muy pretencioso, ha sabido aprovechar esta idea teoría para crear algo significativamente más verosímil y agradable para un espectador un poco más educado y refinado. Y es al haberme dado cuenta de eso, que, por supuesto yo, genio que soy, he conseguido concoctaros una historia única y que jamás alguien más habrá contado con esta teoría que abarcamos hoy. Y créanme cuando os digo, de que no os podéis imaginar por dónde irá esta historia. En fin, sin más, aquí vamos con esta teoría. Esta historia empezaría en un punto cronológico de la saga completamente inventado. No tendría nada que ver con un evento visto en el manga o anime de Dragon Ball o de Dragon Ball Super. Por lo que para entender a lo que me refiero, digamos que todo esto ocurre después del torneo del poder tal cual como en el anime de Super, pero sin tomar en cuenta todo lo que vino después en el manga. Por lo que todo lo que tiene que ver con la saga de Moro, la saga de Granola, o la saga de Super Hero, hagan como que nunca ha existido, bueno, excepto algunos elementos de Super Hero, y que esta historia ocurre entre los eventos del torneo del poder, y la película de Broly. Aclarado esto, podemos empezar al fin. Unos días ya habían pasado desde el torneo del poder, y los guerreros se recuperaron de aquel evento, y volvieron a sus vidas normales. Y a pesar de que todo iba como siempre en la Tierra, en secreto se escondía una amenaza que iba más allá del típico villano muy poderoso. Esa amenaza era la inquebrantable Patrulla Roja, controlada y gobernada por Magenta, el hijo del comandante rojo. Ese, estando consciente de la existencia de los viejos enemigos de su padre y de otros colaboradores del pasado con la Patrulla Roja como lo fueron el Dr. Gero, decidió de que lo mejor para que la organización sobreviviese, era de crear una empresa tapadera, para ocultar que la Patrulla Roja sigue existiendo, y además, para sacar los beneficios de alguna parte. Fue así, que Magenta y otros asociados suyos, decidieron crear una empresa farmacéutica como tapadera, y eso tenía sus utilidades. Pues además del evidente beneficio de vender sus medicaciones a la población, eso, en secreto les permitía obtener datos de la gente, y analizarlo todo con los medicamentos y distintas vacunas que se les vendía. Gracias a esos datos recolectados dentro de la sangre de todos los que tomaban sus medicamentos o vacunas que eran tomados por unos nanobots, la empresa comenzó a tener un entendimiento muy avanzado del cuerpo humano y de su ADN. Algo que les podría servir para crear, en algún punto, algo que el Dr. Gero jamás pudo, el ser vivo perfecto. Pero por ahora, ese estaba lejos de ser perfecto, y aún le faltaba muchas mejoras, incluso con la ayuda del Dr. Edo, el nieto del Dr. Gero. Magenta se sentía frustrado de que sus planes de venganza en contra de Goku y de la corporación Cápsula estuviesen tardando tanto. Ese quería desesperadamente acelerar las cosas, y un día, se le ocurrió visitar con unos científicos la zona en la que el Dr. Gero y su androide 19 tuvieron su pelea en contra de Goku y compañía. No sabían exactamente lo que podían encontrar ahí, solo esperaban algún tipo de pista, algo que les permitiese finalmente tener la ventaja. Y fue ahí, que al analizar unas cuantas rocas de la zona, encontraron restos de sangre fosilizada. Y sorpresivamente, esa sangre pertenecía a Goku. La sangre que se perdió durante su combate en contra del androide 19. Pero en ese instante, Magenta estaba decepcionado. O sea, no era la gran cosa, era más ADN de Goku como los que ya tenían para el proyecto en el que el Dr. Edo trabajaba. Una muestra más no iba a cambiar nada. O bueno, eso creía él. Pues unos días más tarde, uno de sus científicos le informó a Magenta sobre algo muy curioso de la muestra de sangre que encontraron de Goku en aquel desierto. Sí, ciertamente era el ADN de Goku, eso era indudable. Pero había algo en su sangre que no tenía nada que ver con las otras muestras que tenían del Saiyajin. En esa, pudieron detectar algún tipo de bacteria, o más bien, un virus.
Un virus respiratorio y cardíaco extremadamente letal. Eso a Magenta le sorprendió, no se esperaba que Goku cargase con semejante enfermedad, mucho menos que estuviese todavía con vida hasta la actualidad si fuese el caso. Pues, tras un poco más de investigación, descubrirían la fuente de ese virus, pero algo era extraño, parecía como si ese virus hubiese mutado de su raíz original al estar en contacto con Goku, y en ambos casos, era una enfermedad que no tenía cura alguna por el momento. Pues recuerden, la única cura que se vio de esa enfermedad, fue la que Trunks le trajo del futuro a Goku. En todo caso, ese descubrimiento dejó a Magenta con muchas preguntas en su mente. Pasó los siguientes días reflexionando, pensando en qué podría hacer. Fue ahí, que algo se iluminó en su mente, y que se le ocurrió la idea más malvada de todas. No iba a cometer el mismo error que Gero en el pasado, aunque no teniendo pruebas, le parecía más que evidente que Goku y sus amigos se habían vuelto muchísimo más poderosos que tras los eventos de la saga de Cell. Y si no quería fracasar en donde Gero lo hizo, no podía poner todas sus esperanzas en un mismo lugar. El proyecto de Cell Max era uno muy inestable y poco seguro. Incluso cuando haya terminado su proceso de perfección, ¿quién le dice que para ese momento Goku no se habrá vuelto todavía más fuerte y que lograra nuevamente vencerlos? No, él tenía que tener otro plan para vencer, un plan que no involucrase una especie de competición o carrera al poder bruto, sino de algo muchísimo más preciado que, afortunadamente, Goku carecía completamente, y también, gran parte de la humanidad. Inteligencia. Se iba a deshacer de Goku, sin tener que usar la fuerza, estaba convencido de ello. Fue así, que en los próximos días, habló de todo ello con Edo, y motivado por querer vengar el legado de su abuelo y familia en general también, aceptaría la idea de Magenta. Magenta tuvo la idea de aprovechar la variación del virus que encontraron en la muestra de sangre de Goku, para crear una nueva versión del virus, una no tan mortal como la original, pero sí extremadamente contagiosa. Tan contagiosa que prácticamente nadie se podría escapar de obtener la enfermedad. Y sí, es verdad, los científicos le dijeron que si quitasen el aspecto letal del virus, rápidamente la humanidad se adaptaría y se volvería completamente inmune a la enfermedad tras la primera ola, haciendo que la venta de medicamentos o de vacunas sea completamente irrelevante. Pero ahí está la genialidad en su plan. Todo lo que los científicos dijeron era cierto, esa versión modificada del virus, a largo plazo no era para nada nociva o peligrosa para los humanos. Pero ellos no necesitaban saberlo. Podrían hacerles creer que el virus seguía evolucionando constantemente aunque no tenga ningún sentido, y darles miedo diciéndoles a cada minuto de sus vidas lo terrible y peligroso, y mortal, que era ese virus. Y que, por eso tenían que usar sus vacunas. Total, los humanos son tan estúpidos que no se darán cuenta de que los están engañando, ni tras 3 años de haber empezado el plan. Algunos científicos estaban algo perplejos frente a hacer algo tan horrible a la humanidad. Pero al mismo tiempo, ese plan les beneficiaría considerablemente, y si además obtienen más influencia y control sobre el gobierno del mundo y su ayuda económica, pues se harían todavía más ricos, y el dinero, es lo único que importa en la vida, como todos sabemos. Pero Edo tenía una duda, en que iba a ayudar todo eso en deshacerse de Goku. Y ahí vendría otra genialidad de su plan. Con la repentina aparición de este nuevo virus completamente natural y para nada fabricado en laboratorio, podrían culpar a Goku, un antiguo campeón del torneo de las artes marciales, de ser el paciente cero del virus, revelando a la humanidad entera de quién era como de sus amigos, es decir, unos alienígenas con enfermedades peligrosas para los humanos. Y que Bulma, la horrible jefa de la malvada y corrupta corporación Cápsula, lo encubría todo para defender sus intereses y de los de sus amigos extraterrestres. Y todo ese revuelo mediático con el apoyo económico del periodismo y del gobierno, crearía un gigantesco miedo, como rencor, furia y odio hacia Goku. Y al revelarlo al ojo público, su vida se volvería un infierno, y ya no tendría ninguna privacidad. Y con la gente reclamando de que se marche de la Tierra por ser el que hizo de sus vidas un infierno por este nuevo virus, él, al ser de los buenos, obviamente no se opondría a la opinión del pueblo, y dado lo honorable y correcto que era, decidiría ceder al odio de la humanidad por él, yéndose de la Tierra para siempre. Y así, se habrán librado de Goku. Y si por algún milagro, algún día, el proyecto Cell Max logra terminar su perfección y obtiene el poder suficiente para matar a Goku, pues entonces, irán a matarlo, pero al menos este nuevo plan, les permitirán por lo menos de alguna forma, en acabar con Goku.
Edo no podía creer la genialidad y maquiavelidad de ese plan, y con una sonrisa siniestra en su rostro, ese empezaría todos los preparativos con el resto del equipo científico. Y así, pocas semanas después de haber compuesto el virus artificial perfecto, el virus de la enfermedad al corazón que alguna vez tuvo Goku, se liberaría en el planeta entero, contagiando a casi la totalidad de esos patéticos y miserables humanos, que deberán depender de sus medicamentos y vacunas, para salvar sus vidas. Y además, de tener un enemigo, al cual girar sus cabezas. Y así, todos le tornarán la espalda a Goku, con la humanidad, e incluso sus amigos y familiares, traicionándolo. Tras apenas unas semanas que Magenta hubiese liberado el virus modificado de la enfermedad del corazón al planeta entero, rápidamente los primeros síntomas aparecerían a la población, pareciéndose a los síntomas iniciales que Goku tuvo en su día cuando atrapó ese virus del corazón. Y rápidamente, con la influencia que su industria farmacéutica de tapadera había adquirido, Magenta y sus colaboradores obtendrían los favores del gobierno mundial para aconsejarles en las medidas que tomar con la población, creando un estado de urgencia mundial, pudiendo a todos en cuarentena en sus casas, de paso parando casi la totalidad de los comercios e intercambios mundiales, y poniendo de rodillas a la economía mundial del planeta, con muchas personas perdiendo sus trabajos y hasta a veces, sus posesiones. Pero rápidamente Magenta se alzaría hacia el ojo público como una personalidad filantrópica y con aires de salvador. Todo eso con la mera intención estratégica de mejorar la confianza con sus clientes, y vender todavía más medicamentos, asegurando de que ya estaban trabajando en una vacuna para salvarlos a todos de esa terrible enfermedad. Lo que Magenta no les decía, es que una vacuna ya había sido creada mucho antes de haber sido liberado el virus. Pero no la iban a comercializar enseguida. Primero, porque sería demasiado gordo que tengan una vacuna tan rápidamente, incluso para los cerebros retrasados de todos esos humanos. Pero además para dejar un poco que el caos y las tensiones sociales se integren a la vida cotidiana de todos, aumentando la desesperación de todos porque ese infierno acabe y que todo vuelva a la normalidad, y eso, aunque en realidad, nunca jamás volverán a la vida que tenían antes. Por supuesto, Magenta también estaba poco a poco aprovechando la confianza de la población para dirigirles hacia una posible causa del virus. Causa que obviamente, ese quería que fuese Goku, para que así la humanidad entera lo desprecie y lo fuerce a exiliarse del planeta. En la población en general, tras haber aguantado los primeros síntomas originales de la enfermedad durante unas semanas, esos milagrosamente se habrían recuperado de esa enfermedad, y sin saberlo, desarrollado cierta inmunidad hacia esa. Pero por supuesto que tenían que continuar portando mascarillas para incluso dormir, porque todavía podían contagiar a alguien, aunque ellos ya no tuvieran el virus. Vaya, no veo fallas en su lógica. En todo caso, claro que habría gente que moriría de esa enfermedad. En especial, y de hecho, únicamente, gente mayor, o muy frágil de salud, o que sufría de comorbilidades como la obesidad. Pero Magenta aprovechaba su influencia y recursos económicos para traficar los números oficiales, y hacer parecer que la gente estaba muriendo por millones a cada rato de esa enfermedad, cuando en realidad, ni una milésima parte de la humanidad, moría de esa enfermedad. Pero era necesario provocar la inseguridad, el odio y miedo en el corazón de todos, para luego poder usarlos para el propósito final de todo eso. Y ahora, por primera vez en esta teoría, hablemos de lo que estaba ocurriendo por parte de los guerreros Z. Algunos también se enfermaron de ese virus del corazón, y otros no. Y general, a los guerreros ser tan vulnerables a las enfermedades como cualquier humano normal, decidirían por el momento, seguir las indicaciones del gobierno. Aunque Bulma, estaba muchísimo más dubitativa de toda la situación. Todavía no lo tenía claro, pero, para ella, algo no encajaba. Es verdad que esa enfermedad se parecía mucho a la que Goku tuvo hace muchos años, de hecho lo pudo ver de primera mano cuando Vegeta hace algunas semanas había atrapado la enfermedad, con la familia Brief entera teniendo que ponerse en cuarentena por culpa de ello, y con Vegeta sintiéndose tremendamente frustrado y humillado de tener ese problema que no podía derrotar con puñetazos, y que además le estaba impidiendo entrenar y seguir haciéndose más fuerte. Pero al final, Vegeta se recuperó como si nada de ello, lo cual era muy extraño. Bulma en su aislada corporación cápsula, ya tenía obviamente todos los recursos necesarios para analizar el virus, dándose cuenta de que tenía efectivamente, muchas similitudes con el de Goku. Pero al mismo tiempo, no era para nada tan letal como lo fue para su amigo, obligando a su hijo del futuro de viajar al pasado para salvar a Goku. Había muchas cosas que no encajaban, y Bulma estaba determinada en investigar más sobre el tema. En el Monte Paoz, durante los primeros días también la situación estuvo muy tensa.
Pues Chichi se había enfermado también, para tras unas semanas recuperarse sin muchas repercusiones. Gohan y Videl también se contagiaron, y aunque Gohan se recuperó sin problemas, Videl en cambio parecía estar muchísimo más debilitada, frágil, y cansada ahora, incluso sin estar contaminada todavía. Goku no había tenido absolutamente nada, añadiendo más a su confusión por la situación. Pues ese, al haber recibido previamente una versión muchísimo más letal y poderosa del virus, su cuerpo había adquirido cualquier inmunidad a una imitación barata del virus que solo fue creada artificialmente para los beneficios de alguien. Los días pasarían y una noticia pasaría por la televisión que impactaría a todos. Magenta estaba haciendo algunas declaraciones muy chocantes para la humanidad. Ese, pretendía haber descubierto el origen del virus, siendo nada más, ni nada menos que el mismísimo Son Goku, el origen de todo ese virus. Ese, a pesar de ser, parcialmente, conocido por el mundo como un antiguo campeón de las artes marciales, en realidad nadie sabía quién era verdaderamente esa persona. Ese era en realidad un alienígena venido del espacio exterior. Y es por su culpa que desde hace años, la Tierra sufría fenómenos tan extraños como gente reviviendo o ciudades siendo reconstruidas, o la Tierra misma siendo reconstruida una y otra vez. Él, era el causante de todo eso. Él, y sus demás amigos probablemente también alienígenas, ayudados y apoyados por la terrible y corrupta corporación Cápsula, beneficiándose de los conocimientos extraterrestres de su amigo Goku y de su probablemente esposo también extraterrestre Vegeta, para volverse la empresa más poderosa y rica del mundo junto con su padre, el corrupto y malvado Dr. Brief. Y por supuesto, a esas alturas, con tanta tensión y estrés acumulada en la población, además de ser muy retrasados, se lo creerían completamente. Con los guerreros Z quedándose impactados de esas noticias igualmente. Y rápidamente en los días siguientes, todos descubrirían la ubicación de la casa de Son Goku en el monte Paoz. Yendo ahí a invadir la privacidad de Goku y su familia, a veces de manera violenta. Con ese inocentemente intentando explicar que él no tiene la culpa de nada de eso, y que la enfermedad que él tuvo hace más de una década atrás, era muchísimo más peligrosa que la enfermedad que el mundo está sufriendo ahora. Pero a nadie le importaría lo que dijese Goku, mucho menos ahora al saber que era un extraterrestre, intentando varias veces agredir a su mujer, o incluso de quemar su casa y cultivos. Pero obviamente, la familia Son era más que suficientemente fuerte para defenderse de todos esos ataques. Aunque eso no quitaba de que era algo bastante estresante y agobiante en el día a día para todos. Poco después de todos los guerreros Z se reunieron en una llamada grupal por teléfono u ordenador, para discutir de la situación. Todos indirectamente veían a Goku con muchas sospechas y dudas, pues ese en estos últimos años, había demostrado no ser el más brillante del grupo precisamente, y quién sabe qué clase de estupidez ese habría podido cometer para liberar una variante del virus que alguna vez él tuvo, a pesar de no ser indirectamente su intención. Y eso, a pesar de ese jurar categóricamente de que no hizo nada. Y tras tantas semanas estando encerrado en su casa sin poder salir o entrenar, ese también se estaba poniendo muy tenso y nervioso, no pudiendo creer que sus amigos dudaran tanto de él. Pero Bulma era la única que creía en que nada de eso era culpa de Goku. Esa llevaba semanas analizando la situación, y entendiendo de que ese tal Magenta no era para nada trigo limpio, y que algo estaba mal en todo ese asunto. Pero el campo de especialización de Bulma nunca fue la virología, y ahora con ciertos efectivos disminuidos por culpa de su nueva mala reputación, esa no podía contratar a gente más competente en ese campo para averiguar la verdad en todo eso. Pero la situación era muy tensa para ella también, no solo había sido desacreditada públicamente, pero también en privado. Y ella también, al igual que Goku, se sentía acorralada por la situación, con incluso sus amigos y familiares como el mismo Vegeta dudando de ella. Solo porque ella en el pasado siempre ha sido un poco egoísta y rastrera cuando se trata de sus propios intereses, como de abusar de las Dragon Balls para unos deseos estúpidos. Y la gota que derramó el vaso fue cuando Vegeta teorizó de que tal vez, sin querer hizo algún deseo estúpido que creó todo ese lío para tal vez ganar todavía más dinero o conocimientos con su empresa, pero que su ego y culpa le impedían admitir que había cometido un terrible error. Al fin de cuentas, estamos hablando de la misma persona que creó una máquina del tiempo para salvar a Goku de morir de esa enfermedad precisamente. Eso a Bulma le enfureció y también lastimó bastante. Que incluso su marido Vegeta no la apoye y que dude de ella le parte el corazón. Esa situación la estaba volviendo loca. ¿Qué estaba pasando? ¿Que acaso el mundo entero se había vuelto loco o qué? ¿Cómo es que solo ella e irónicamente Goku podían ver que algo no andaba bien? En todo caso, los días pasarían.
y la población seguiría exigiendo de que Goku se vaya del planeta al ser el paciente cero de ese virus. Y a sus amigos, y todos en general querer recuperar una vida normal, y ser lo que el gobierno exige para iniciar la primera etapa del desconfinamiento como lo llaman, ellos también exigirían de que Goku se vaya de la Tierra, claro, a diferencia de todos los demás, ellos no desearían de que Goku se fuese para siempre de la Tierra, pero por lo menos, hasta que toda esta situación esté resuelta. Bulma y Goku no podían creer que sus amigos consideraran algo así, parecía que estuviesen hablando a unos muertos vivientes sin cerebro. En todo caso, Goku se rendiría por el momento, y aceptaría aislarse de todos. Al menos hasta que Bulma encuentre una solución y libere la verdad al mundo entero. ¿Pero a dónde se podría ir? ¿Al planeta de Bills? Pues no. Al Bills enterarse de ese virus, ese estaría bastante asustado en tenerlo, siendo algo bastante cómico. Nadie se habría esperado que Bills fuera hipocondríaco. Pero bueno, si Bills no quería recibir a Goku, Dende tendría otra solución. Ese, propondría a Goku en encerrarlo voluntariamente en la habitación del tiempo hasta que hayan encontrado otra solución. Pero Goku no quería eso, pues tal vez podría morirse de viejo adentro si tardan demasiado. Pero Dende le aseguró de que podía modificar la habitación como lo hizo anteriormente. Esta vez, haciendo que la habitación pierda completamente su diferencia de tiempo con el mundo real, haciendo que un día ahí, sea ahora igual a un día en el mundo normal. Con esas condiciones, y con un suplemento gigantesco de comida, sin más, Goku aceptaría la propuesta de Dende, para así al menos calmar al mundo como las dudas y miedos de sus propios amigos. Quienes indirectamente, al no apoyarlo y creer la versión oficial de la situación, terminaron de alguna forma, por traicionarlo. Pero no Bulma. Ella creía firmemente ahora que todo esto era una mentira, una estafa, no podía ser tan simple. Y ella le prometió a Goku antes de ese encerrarse en la habitación del tiempo voluntariamente, en que hará todo lo posible para ese salga de ahí lo antes posible, y que la verdad sea revelada al mundo. Con Goku, confiando completamente en que Bulma lo logrará. Ella ha estado ahí desde el principio. Ella fue la primera amiga que hizo en su vida, y sabía que era la persona más inteligente que conocía. Goku confiaba completamente en su mejor amiga Bulma, en que esa, logrará salvarlos a todos, inclusive a él, de toda esta locura. Los días pasaron desde que Goku entró voluntariamente en la habitación del tiempo, para aislarse y calmar las tensiones de la población. Bulma seguía investigando cómo podía para revelar a la luz del día los trapos sucios de Magenta, algo que le costaba caro, pues el odio y la mala reputación que ella estaba obteniendo, al ser una defendiente de la lógica y de la libertad de elegir qué inyectarse o no en el cuerpo, hacían que la corporación Cápsula estaba perdiendo muchos inversores y que sus acciones estaban perdiendo mucho valor. Pero esa Bulma no le importaba, ella quería obtener la verdad sobre todo ese asunto. La población estaba cada vez en peor salud, tanto tiempo aislados y encerrados, los limitaban en la actividad física, teniendo un aumento bestial en la obesidad, con la gente siendo cada vez más gordos, e irónicamente, por culpa de ello, teniendo más problemas cardiovasculares, haciéndolos más vulnerables al virus del corazón, a pesar de que inicialmente no es una versión del virus tan letal o peligroso como el que tuvo Goku hace tantos años. Los humanos tenían cada vez el cerebro más fundido, por tanto aislamiento y mala higiene de vida, y los guerreros de la Tierra también estaban sufriendo de ello al esos obedecer a las indicaciones del gobierno, con esos también volviéndose más débiles y en peor salud. Vegeta se estaba volviendo loco, e incluso depresivo, al no ser tan libre de sus movimientos y no poder salir cuando quería, pero al menos ese podía entrenar en la cámara de gravedad de la corporación Cápsula, aunque obviamente no era tan efectivo como entrenar con Whis o con Goku, por lo que su poder también se estaba estancando. En general, el ambiente era muy triste y sombrío, con Bulma y Vegeta, llevándose peor que nunca, debido a sus divergencias de opiniones sobre ese asunto, claramente, algo iba mal, Vegeta no era de los que se dejaría aplastar por la autoridad, algo le estaban haciendo a su cerebro esa mala higiene de vida, además del cerebro y de la vacuna, y eso era el caso para todos los humanos, o al menos la gran mayoría de ellos que podrían tener reacciones alérgicas inesperadas a una vacuna tan experimental y preparada tan rápidamente, algo devastador. Una de las víctimas de ello era Videl, la cual estaba cada vez más enferma, y tenía efectos crónicos post-virus, que la hacían sentirse cada día más débil y cansada, y la vacuna que el gobierno obligó a todos en inyectarse, fue de hecho algo que empeoró aún más su estado, preocupando enormemente a Gohan, esperando que alguien encuentre una solución a ese problema.
En sí, Bulma estaba completamente sola en su laboratorio, aislada y completamente abandonada por su familia y amigos, a la hora ella ser considerada un peligro andante, al haber rechazado de ser vacunada, de paso, perdiendo todos sus derechos humanos, y el derecho de salir y de vivir como todos los demás. En su laboratorio, sola, Bulma lucía como 20 años más vieja, debido al extremo estrés y angustia que sentía. Pero un día, cuando Trunks iba a recibir su segunda dosis de vacuna, ella procuró robar una dosis de inyección sin ser usada, para analizar personalmente. La virología no era su especialidad, pero era algo que solo ella podía hacer a esas alturas. Rápidamente, algo extrañaría a Bulma al indagar en el producto de la vacuna con un microscópico, comenzando a detectar unas máquinas, como unos nanobots, y acercándose más de cerca, observaría con horror que eran unos robots espías y recolectores, los mismos que el Dr. Gero usaba en su día para obtener el ADN de todos para crear a Cell, pero eran versiones infinitamente más pequeños, microscópicos, para ser inyectados en el cuerpo de cada humano. Gracias a ese descubrimiento inesperado, Bulma pudo hacer ingeniería inversa, y usar uno de esos robots espía microscópicos, para localizar la posición secreta de las operaciones de Magenta, con esa, controlando a distancia al robot, mientras ese se dirigía hacia el lugar de su creación. Afortunadamente, ese era tan minúsculo que era como invisible. Bulma se impactó al descubrir que era una base enorme, camuflada, y que era dirigida bajo la Patrulla Roja. ¡Lo sabía! Ese maldito nos engañó todo este tiempo. ¡Maldita sea! Siempre parece que esa organización vuelve desde los muertos. Fue ahí que Bulma, a través del robot espía, se encontró con una conversación que tenían Magenta y el Dr. Edo, sobre cómo está avanzando la situación. Ahora que Goku estaba fuera de la ecuación, al menos temporalmente, era momento de pasar a la siguiente etapa, ahora que también habían absorbido casi todas las industrias farmacéuticas del mundo, y el gobierno estaban a sus pies. La siguiente etapa, sería de finalmente terminar el perfeccionamiento de Cell Max, y que esté bajo control de ellos, lanzándolo por las grandes ciudades, atacando y destruyendo todo por su paso, y además de ello, emanar esporas de su cuerpo, que lo hagan contaminar todo a su alrededor con una versión más potente y peligrosa del virus previamente lanzado hacia la población. Aterrados, los habitantes harían cualquier cosa para sobrevivir a ese nuevo virus, y con ello más vacunas vendidas, y por lo tanto, más beneficio económico, pues, se les podría prometer además, que si esos aceptan obtener su dosis anual de vacuna, la criatura gigantesca que era Cell Max, no regresaría, porque esa bestia sin cerebro, sería repelida por la eficiencia de la vacuna, al menos, esa era la mentira que planeaban. Bulma estaba conmocionada de escuchar semejantes atrocidades, no pudiendo creer que haya hombres de negocios tan malvados en el mundo, dispuesto a convertir a la humanidad en su propio parque de diversiones para sus experimentos y beneficios financieros. Sin mencionar, que los robots espías en las vacunas, estaban diseñados para anular ciertas motrices cognitivas de los humanos, incapacitando levemente su capacidad para racionalizar una situación, volviéndolos aún más retrasados de lo que ya eran, desde cierto punto de vista, y por eso es que todos los amigos y familia de Bulma estaban siendo tan limitados y dispuestos a obedecer las órdenes de Magenta escondido detrás del gobierno mundial. Bulma había grabado absolutamente todo eso a través del robot, y ahora con las pruebas suficientes, esa estaba lista para actuar, y liberar toda esa información al mundo, para que los humanos rompan esa inhibición mental en la que se encuentran por culpa de Magenta y el Dr. Edo, y también, ir a buscar a Goku y sacarlo de la habitación del tiempo, para que ese acabe con Cell Max antes que sea tarde. Pero Bulma había subestimado el sistema de seguridad super avanzando de la base que el Dr. Edo había diseñado y mejorado constantemente, con esos, siendo capaces de detectar que uno de los robots espías, ya no estaba bajo su control, encargándose de ese robot, neutralizándolo, haciendo que Bulma pierda todas las grabaciones como prueba, pero no solo eso, el Dr. Edo fue capaz de rastrear de dónde provenía la señal remota del robot, pudiendo entender que fue Bulma quien hizo eso. Entendiendo ambos Magenta y Edo, que Bulma sería un serio problema para sus planes, y la única lo suficientemente inteligente en el planeta para retrasar sus planes, decidirían mandar soldados y robots de combate a la corporación Cápsula de inmediato, para acabar con ella de una vez. Bulma lograría entender que estaba por ser acorralada, por lo que discretamente, planeaba escapar de su hogar, y tomar una nave para ir hacia el palacio de Kamisama, y avisar a Goku en la habitación del tiempo, pero al salir de su casa, se daría cuenta de que un cuerpo entero de policía la rodeaba, con ellos habiendo sido enviados por Magenta para arrestarla y que no se escape.
Asustada, pero decidida a escapar, Bulma evitaría a los policías, aprovechando el laberinto que era su hogar, para despistarlos y salir por otro lugar con otro vehículo. Vegeta comenzaba a escuchar ruidos extraños y muy potentes del exterior de su cámara de gravedad, a punto de salir, pero entonces, Bulma se lo impediría, sabiendo que Vegeta no estaría de su lado, cerrando desde el exterior la cámara, y activando una potencia de gravedad muy superior a la que normalmente Vegeta tiene acceso. Ese sistema de emergencia lo diseñó Bulma ocasionalmente para molestar a Vegeta y burlarse de él cuando ese se comportaba mal con ella, haciendo que deba sufrir aún más, para salir con una gravedad de 1.000.000.000 de veces el de la Tierra, pero en estos momentos, no era para hacerle una broma ni nada, sino para salvarlo, a él, a toda su familia, y seres queridos. ¡Bulma! ¿Pero qué estás haciendo? Lo siento, Vegeta. Lamento no haberme dado cuenta antes de todo esto. Os prometo que te salvaré a ti y a nuestros hijos. Te quiero, Vegeta. Tras ello, y en lágrimas, Bulma seguiría su plan para escapar de ahí, e ir a buscar a Goku, con esa, entrando en instalaciones secretas suyas que construyó con los años, en caso de si algún día este mundo se volviera tan oscuro y peligroso como el futuro del que su hijo de otra línea del tiempo provenía, y se subiría en una de las naves más potentes y rápidas del mundo que ella misma había construido en su tiempo libre, en caso de emergencias como esta. Justo cuando estaba por escapar, los robots y ejércitos de Magenta llegaron para asistir al cuerpo de policía completamente inútil, pero no se esperaban lo que vino después, pues de la nada, y a una velocidad masivamente hipersónica, una nave saldría rompiendo el tejado de la corporación Cápsula de ahí, siendo esa nave una que pilotaba Bulma, pero por más la patrulla roja intentaban alcanzarla, era inútil, su nave era demasiado rápida. Bulma tras unos minutos, llegaría al palacio de Kamisama, saliendo de ahí, estresa y en sudor, pero contenta de haber llegado hasta ahí. Dende, supongo que ya sabes todo lo que ocurrió. Seguro que estuviste escuchando lo mismo que yo escuché de Magenta y el Dr. Edo. Sí, Bulma. Lamento no haberme dado cuenta antes. Me siento horrible. Hay que avisar a Goku. Pero justo cuando Bulma estaba por abrir la puerta de la habitación del tiempo, un temblor gigantesco se sintió por todo el planeta, uno como el que no se había sentido nunca, que hizo perder el equilibrio de Bulma, cayendo al suelo. Magenta, en desesperación por capturar y matar a Bulma, decidió adelantarse y liberar a Zaymax de una vez por todas, para resolver la situación. Bulma se preguntaría de qué demonios fue ese temblor que se sintió por todo el planeta, con Dende, paralizado del miedo, solo encontrando las fuerzas suficientes para decirle a Bulma que se dé prisa de entrar en la habitación del tiempo, y de llamar a Goku. Fue así que Bulma se adentró en esa dichosa dimensión, de la que tanto Vegeta y los demás le hablaron a lo largo de los años, pero que personalmente jamás se adentró ella personalmente. El vacío era algo intimidante a la vista, y sabía por la información de Vegeta y sus amigos, que no debía de cruzar el pasillo de entrada a la habitación, pues si no iba a ser aplastada por una gravedad superior, por lo que se acercó al borde de esa entrada, y observó todo el lugar, en ninguna parte podía ver a Goku. Habían pasado 2 meses, es decir, 60 días desde que ese se encerró ahí, pero gracias a que Dende canceló la diferencia de tiempo entre ambas dimensiones, también fueron 60 días para Goku. Bulma comenzaba a desesperarse, por más que gritara el nombre de su amigo, ese no aparecía, lágrimas comenzaron a derramarse sobre sus mejillas, suplicando porque Goku aparezca porque lo necesitan ya. Fue entonces, que casi dándole un ataque al corazón del susto, Goku apareció en un instante enfrente de ella, pero ese Goku estaba totalmente cambiado, su ropa estaba destruida, se notaba que había pasado por un infierno en esa habitación, y además, ese estaba transformado, casi como si fuera un estado permanente. Ese, no solo había logrado alcanzar nuevamente el Ultra Instinto, como no lo había logrado desde el Torneo del Poder, sino que también, había alcanzado su forma completa, la forma plateada del Ultra Instinto. Lamento no haberte respondido antes, Bulma. Estaba tan concentrado que no pude notar tu ki hasta ahora. Llevo semanas perdido en el vacío de la habitación del tiempo, y ya no encontraba el camino de vuelta a la entrada. Pensé que me iba a perder para siempre ahí, pero fue en el pánico, y en el duro ambiente de la dimensión, que entendí que esa era una gran oportunidad para controlarme y mantener la calma, y gracias a esa tortura física que me infligí a mí mismo, al mismo tiempo que meditación, es que logré controlar perfectamente el Ultra Instinto. Así que dime, Bulma, ¿qué está pasando en la Tierra?
Bulma entonces le explicó a Goku todos los horrores que ocurrieron en la Tierra, la verdad sobre el virus, Magenta, Edo, la Patrulla Roja, y una nueva versión de Cell, y que todo eso, lo hicieron con el único propósito del beneficio económico, pero también, y sobre todo, para acabar con Goku. ¡Esos malditos! No me lo puedo creer. Es una monstruosidad sin igual. Ningún enemigo al que me enfrenté hasta ahora fue tan cruel y malvado como Magenta. Y eso, a pesar de ese no ser poderoso como tal. No puedo creer que el odio que tiene hacia mí le haya hecho hacer semejantes atrocidades, además de por el dinero. Ese maldito se aprovechó de la enfermedad del corazón que alguna vez tuve, para poner a la humanidad de rodillas, únicamente para su beneficio y ego. Lamento tanto no haber estado ahí para protegerte a ti y a los demás Bulma, pero ahora lo voy a arreglar todo. Tal vez no sea un héroe que luche por la justicia, pero si alguien se atreve a hacer daño a mis amigos, no lo perdonaré nunca. Tras esas palabras dichas con una voz intimidante, producto del estado en el que se encuentra Goku, ese le dijo a Bulma que se quede a salvo en la habitación del tiempo, y que él, lo iba a arreglar todo. Al salir, Dende y Mr. Popo estaban aplastados por la presión de poder que sentían emanar de Goku, parecía una bestia completamente diferente, era de lo más intimidante. Goku podía sentir todas esas almas en dolor y sufrimiento, todos esos Kis enfermos, en especial el de sus amigos, estaban putrefactos por dentro, y algunos sufrían más que otros, como la esposa de su hijo Gohan. Eso enfurecía tremendamente a Goku, un odio como no había sentido nunca, pues este era el ataque de uno de sus enemigos más personal que haya experimentado jamás, pero Goku se concentró, se relajó, y mantuvo la calma, sabía que ahora no era el momento de perder el poder del Ultra Instinto, ahora, era momento de acabar con todo esto. Ese voló a toda velocidad hacia la ciudad en la que Cell Max fue liberado, con ese, destruyendo todo por su paso, pero no solo eso, su mera presencia, irradiaba el virus de la enfermedad del corazón, con cientos de miles, tal vez millones, muriendo en minutos por tan solo estar cerca de la criatura gigante. Goku se acercó, y se puso enfrente de Cell Max, con una presencia, que incluso esa bestia sin mente no podía evitar sentirse paralizado momentáneamente. Goku era el único que era inmune completamente a ese virus, sin importar que en qué forma, pues jamás será más potente que la versión original, la letal que alguna vez tuvo. Al fin de cuentas, Magenta necesitaba gente aún con vida al final de todo eso, para venderles sus medicamentos y vacunas. Magenta y Edo se encontraban a lo lejos, observando la situación a través de los ojos de Cell Max, el cual estaba completamente controlado por ellos, al esta vez, tener en su diseño un control remoto a diferencia de en la historia original. Magenta, sé que me escuchas a través de ese Cell gigante. Cuando acabe con él, iré a por ti. Magenta tragó algo de saliva, y un sudor frío recorrió todo su cuerpo al escuchar esas palabras, con ese, gritándole a Edo que ordene a Cell Max de atacar. Y así la batalla inició entre ambos titanes de poder. El diseño de Cell Max aún estaba incompleto, y lejos de estar terminado, pero estaba mucho más avanzado que en la historia original. Esto sin duda no iba a ser una pelea fácil para Goku, y lo peor de todo, es que ese sabía que todos sus amigos y aliados estaban incapacitados, y que sus cerebros no iban a reaccionar a la lógica, como le explicó brevemente Bulma, por lo que de verdad que Goku estaba solo, y todo dependía de él. El hacer que su cuerpo luche sin él tener que pensarlo tenía muchas ventajas, como la ventaja de reflexionar sobre todo lo ocurrido, sobre cómo nuevamente, su inocencia e ignorancia, prácticamente condenó al mundo a niveles mucho más complejos y profundos, que simplemente un enemigo poderoso apareciendo y destruyendo todo. La maldad que exprimió Magenta en esos actos, iban mucho más allá de la maldad más general y caricaturesca que habitualmente sus enemigos superpoderosos poseen, ni siquiera Zamasu era tan perverso. Eso le hizo recordar una conversación que Goku tuvo con Dende y Mr. Popo antes del torneo del poder, justo cuando ese estaba buscando en reclutar al androide 17. Dende y Mr. Popo le dijeron a Goku de que ese estuvo últimamente centrado en los conflictos divinos y multiversales, y que había olvidado y abandonado completamente a la Tierra, y era verdad, tenían razón, pero era aún peor que eso. Goku, toda su vida fue un ermitaño sin darse cuenta, es completamente ajeno a la Tierra y a sus habitantes. Por culpa de ese anonimato, los humanos no confiaron en él, y cayeron en los planes de Magenta. Si Goku hubiese tomado su papel como protector de la Tierra y de los humanos más a pecho desde siempre, tal vez los humanos lo hubieran escuchado y defendido ante el malvado Magenta.
Goku llegaría a una conclusión completamente distinta sobre sus acciones que en la saga de Cell. En vez de pensar que es por culpa de él, que cada vez más y más villanos aparecen, en realidad, es porque ese no estaba presente y atento a la Tierra y conectado con los humanos del planeta, que cada vez más amenazas aparecen. Al fin de cuentas, es por esa misma razón que Trunks del futuro viajó al pasado, porque su futuro era horrible porque él no estaba ahí. Esas semanas de aislamiento y de meditación intensiva en la habitación del tiempo, solo y en silencio, le sirvieron para darse cuenta de eso, de que sin importar que no fuera su estilo, que él no era un héroe como Mr. Satan, o incluso su hijo Gohan como el Gran Saiyaman, eso no quitaba que era responsable de esos humanos, y que jamás debería haber vivido tan alejado de ellos toda su vida, pero ese era un error que no volverá a cometer, no volverá a interponer su orgullo Saiyajin y gusto por las peleas nunca jamás, a favor del de proteger y vigilar la Tierra, y de que ese tenía que ser el propósito verdadero para usar su poder. Cuando Goku realizó eso, incrementó su poder aún más, dando todo de sí, gritando con el Ozaru que lleva dormido dentro, pulverizando a Max por todos los ángulos, con la bestia no logrando reaccionar a la velocidad y precisión quirúrgica de Goku en sus ataques. Pero por más que Goku lo dañara, ese se regeneraba y se recuperaba, volviéndose más fuerte. A este paso, incluso el poder actual de Goku no bastaría. Entonces ese recordó un combate que tuvieron durante el torneo del poder en contra de Aniraza, en donde fue el androide 17, fue él quien entendió que el punto débil de Aniraza era su cráneo, pensando que tal vez también Max lo poseía. Entonces, Goku lo apostó todo en un último ataque definitivo, que potenciaría su poder a niveles que harían temblar al mismo Bills, con ese, realizando una técnica que había creado en la habitación del tiempo. Curiosamente, esa técnica era una que primero se le ocurrió en un sueño extraño en donde se peleaba en contra de una criatura gigante en la misma ciudad destruida, pero en Super Saiyajin 3, fue un sueño que llamó mucho la atención a Goku, y tras ello, decidió probar esa técnica en la vida real, terminando por desarrollarla. ¡Golpe de dragón! Entonces, tras Goku chocar el cráneo de Max con su puño del dragón, ese comenzó a literalmente pulverizarse, creando una gigantesca explosión que arrasó con toda la zona, lastimosamente, matando a los últimos humanos con vida ahí, pero también, destruyendo toda la ciudad y sus alrededores, y Magenta y Edo también estaban expuestos en el rango de alcance de esa explosión, estando aterrados. Goku tenía una velocidad sin igual, y claramente, podía salvarlos, pero por primera vez desde que decidió salvar a sus enemigos con su pelea en contra de Piccolo Jr. en el torneo de artes marciales, Goku dudó de si merecían piedad, pero ese recordó el daño permanente que causaron a la humanidad, era peor que la mismísima muerte. Goku pensó en los humanos manipulados y maltratados hasta en su salud, a sus amigos, familia, Videl, Pan, su rival Vegeta, y como no, Bulma, su mejor amiga desde la infancia. Era demasiado para la tolerancia de Goku, y tal vez el hecho que Magenta no sea un enemigo físicamente fuerte, le ayudará a no ser tan tentado, al igual que con Edo, pero esta vez algo se rompió y Goku, y supo que tras esa decisión, nunca jamás volverá a ser el mismo, pero momento de crecer, era momento de dejar de ser egoísta, inocente, irresponsable, e inconsciente, un adulto terrícola. Y con ello, Goku decidiría alejarse de la explosión, dejando atrás a Magenta y a Edo a su propia suerte, con esos, al final, siendo también completamente desintegrados. Goku intentó alejarse tan rápido como pudo de ahí, pero había perdido mucho tiempo, y además, ese comenzaba a estar cansado y agotado, ya no pudiendo mantener el ultra instinto, llegando a duras penas a superar el rango de alcance de la explosión que catapultó a distancias gigantescas a lo lejos, cayendo en medio de la nada, inconsciente, cansado, y al borde de la muerte. Tras unos minutos, el cielo se volvió todo oscuro por todo el planeta, no entendiendo lo que ocurría. Goku se despertó, con unas gotas cayendo sobre su cara, suponiendo que empezó a llover, pero no era una lluvia normal, era una lluvia de color verdad, putrefacta y de olor asqueroso, y estaba recubriendo todo el planeta. Era la última arma de Magenta. Si él no controlaba el mundo, nadie lo haría según su lógica retorcida, condenando a la humanidad a tener que recibir el virus del corazón original, el verdadero. Él mató a Goku en otra línea temporal.
Goku se despertó, horrorizado por la situación, entendiendo gracias a su increíble olfato lo que era, y al mismo tiempo, dándose cuenta de que era el único inmune a esa enfermedad por todo el planeta, con literalmente, toda la humanidad, muriéndose en cuestión de horas, pero no solo era eso, los animales, las plantas, el agua de los ríos y demás lugares de la naturaleza, también estaban siendo afectados por ese terrible virus, toda vida en la Tierra se estaba volviendo imposible. Y poco a poco, Goku, impotente, podía sentir como el ki de todos sus amigos desaparecían, todos estaban muriendo. Goku reunió todas sus fuerzas, para teletransportarse al palacio de Kamisama, único lugar en el planeta que logró evitar esa lluvia, con Bulma, saliendo de la habitación del tiempo, horrorizada y destruida ante esa visión apocalíptica del fin del mundo, pues, a la vida en la Tierra, haber muerto de causas naturales, esos, no podrían ser revividos por las Dragon Balls, básicamente, toda la vida en el planeta azul, estaba condenada. Goku estaba furioso como nunca, sintiendo que había fracasado como nunca lo hizo antes. Ese no iba a llamar a Zeno, pues si lo hiciera, sabía cuáles iban a ser las consecuencias. Entonces Dende le dijo a Goku de darse prisa e ir al nuevo planeta Namek, para usar Porunga y revivir a todos, y era cierto, tal vez esas Dragon Balls podrían revivir a las personas muertas por el virus, sin más, y con el corazón roto, Goku se marcharía al nuevo Namek, explicando la situación, con Mori, horrorizado por la historia de Goku, no dudando en ayudarle con todo lo que podía. Lamentablemente, Porunga no podía revivir a tantos humanos muertos por causas naturales, algo que devastó aún más a Goku, y que terminó por romperlo completamente, pues significaba, que todos sus amigos, familia, y la mayoría de humanos, nunca volverían a la vida, literalmente, lo había perdido todo. Pero Porunga podía hacer algo, para empezar, eliminar esa lluvia constante contaminada del virus, y segundo, hacer que los humanos aún sobrevivientes y suficientemente fuertes para haber aguantado la muerte un par de horas más, se vuelvan inmunes al virus, sin más, esos serían los deseos pedidos a Porunga, eliminar la lluvia contaminada del virus, y hacer que los supervivientes, sean inmunes al virus, y como tercer deseo, el de reconstruir todos los daños colaterales. Sin más, Goku se marcharía, sin ni siquiera decir adiós de lo devastado que estaba, con Mori, entendiendo perfectamente, viendo claramente cómo algo se había roto en Goku. Goku, al regresar a la Tierra, anunció la terrible noticia a Dende, Mr. Popo, y Bulma, con esa última, cayendo al suelo, casi dándole un ataque y náuseas, por el horror de esa realización, la que todos a los que alguna vez amo, seguramente habían muerto. Afortunadamente, no fue el caso del todo, Vegeta y Trunks habían sobrevivido, pero Bra no, ella murió, siendo demasiado débil para aguantar el virus por más de unos minutos en su organismo, lo mismo para Pan, o para Videl, que ya había sufrido demasiado de ese virus. Los androides 17 y 18 sobrevivieron, pero lamentablemente, ningún humano sobrevivió. Piccolo sobrevivió, Chichi también, pero Goten no lo aguantó y murió también, y así, sucesivamente. Las pérdidas eran enormes, y por primera vez, había consecuencias irreparables, y eso, era algo con lo que Goku y Bulma, tendrían que vivir con ello. Tras unas semanas de ese traumatismo para todos los sobrevivientes, Bulma llegó a calcular que solo el 1% de la humanidad había sobrevivido, quedando únicamente 80 millones de humanos con vida. Para optimizar las oportunidades de sobrevivir de los humanos restantes, y con las infraestructuras colapsando por la falta de mantenimiento, Bulma decidió reunir todos sus recursos, para reunir a toda la humanidad en una gigantesca y nueva reformada capital del oeste, agrandando la ciudad para convertirla en un microestado como tal, en donde toda la humanidad restante convivirá, hasta que haya nuevamente suficientes humanos para repoblar el resto del mundo. Unas semanas después, cuando Bills y Whis llegaron a la Tierra, el Destructor estaba furioso de haber sido tan tonto de creer que nuevamente Goku había hecho una tontería, lamentando todo lo ocurrido, pues ahora, la gastronomía de la Tierra había prácticamente desaparecido, tanta comida perdida hacía tristes el dios y al ángel, pero evidentemente, con el apego que llegaron a tener con los guerreros de la Tierra, cierta pena por ellos también. En lo alto de una colina, Goku y Vegeta se encontraban juntos, observando el horizonte de la futura nueva capital del oeste, ahora capital de la humanidad también. Durante todos estos años, por más crítica que era la situación, siempre terminábamos por arreglarlo todo. Si no era con las Dragon Balls, era con las semillas Senzu. Si no era con las semillas Senzu, era con los viajes en el tiempo. Si no era con los viajes en el tiempo, era con la ayuda de Bills y de Whis. Hemos dependido de todas esas herramientas tanto tiempo, que hemos olvidado el valor de las consecuencias, y nuestro orgullo Saiyajin
que nos impulsa a buscar las peleas más emocionantes posibles, nos hicieron olvidar ese hecho. Y por culpa de ello, hemos olvidado lo que realmente importaba: la Tierra, los humanos, nuestros amigos, nuestras familias, la gente que amamos. Aunque yo era un caso más grave de ello, incluso tu Kakaroto, al final, nunca dejaste de ser Saiyajin en la mentalidad. Y ahora estoy pagando las consecuencias. Al final, yo traicioné a la humanidad. Quiero que sepas, Kakaroto, que pase lo que pase a partir de ahora, lo afrontaremos juntos y estaré a tu lado hasta el final, porque nuevamente me salvaste la vida, aunque no me lo mereciera. Gracias, Vegeta. Sin importar lo que venga a futuro, lo afrontaremos juntos, no como rivales Saiyajins obsesionados por las batallas sin sentido, sino como los amigos que protegen a la Tierra y a sus habitantes.